Vamos a hablar por qué son importantes las unidades de almacenamiento. ¿Te imaginas lo complicado que sería encontrar algún objeto en un espacio desordenado? ¿Te ha contado algún amigo o familiar que cuando su habitación es un caos, la persona sabe en dónde están sus cosas? ¿Tú crees que sea tan fácil? Pues el orden es vital para cualquier aspecto de tu vida. Te facilita el acceso a lo que necesitas, ya que el organizador tus cosas por categorías, colores, tipos, tamaños o utilidad, podrás saber en dónde se encuentran. Por ejemplo, si tienes espacios definidos para tus cosas de la escuela, que es libros, cuadernos, entre otros, y otro espacio para guardar tus documentos personales, que es en un cajón de una carpeta, etc. Siempre sabrás en dónde localizar cada uno cuando lo requieras. En ocasiones, este espacio no te permite guardar más debido a que es reducido, motivo por cual necesitas un gabinete, donde puedas guardar tus objetos que no se usan de manera inmediata, ya que ocupan mucho espacio y dificultan tu trabajo. En computación, el escritorio representa la memoria de una computadora, donde se encuentran los elementos a utilizar de manera inmediata, almacenamiento primario. Mientras que el gabinete representa el almacenamiento donde se guardan los elementos que no se usan de manera inmediata o son de gran tamaño, almacenamiento secundario. En esta lección aprenderás a utilizar de manera adecuada los distintos tipos de unidades de almacenamiento de una computadora o otro dispositivo electrónico. Pues bueno, anteriormente conociste los tipos de hardware y los periféricos de un equipo de cómputo. En este momento de que descubras cómo se almacena la información en distintos tipos de unidades. Para que un sistema de cómputo funcione de manera correcta, se requiere de unidades de almacenamiento, las cuales son las responsables de guardar los datos que se producen. Cuando el procesador está trabajando temporal o para su posterior uso y guardar archivos específicos como documentos, música, programas, entre otros, que es permanente. En un sistema de cómputo, las unidades de almacenamiento se clasifican en dos tipos: el almacenamiento primario, que es temporal, y el almacenamiento secundario, que es permanente. Pues el almacenamiento primario, que es la memoria de acceso aleatoria RAM, por sus siglas en inglés Random Access Memory, y hardware y unidad de almacenamiento primario dentro del sistema de cómputo. En ellas se almacenan y procesan los datos de manera temporal para su uso posterior y para cualquier actividad que esté en uso inmediato. Cuando elaboras un documento de texto, como un resumen o un ensayo en programa de procesamiento de texto, como Word, tu archivo se almacena temporalmente en la RAM, aun cuando ya lo hayas guardado en la ubicación de tu preferencia. La RAM te permite realizar tareas habituales como abrir una aplicación para escuchar tu música, cuando navegas por la internet e inclusive cuando juegas un videojuego desde tu sistema de cómputo. Un aspecto que destaca es que dependiendo de la cantidad de RAM que tengas instalada en tu computadora, será la velocidad y rendimiento del sistema en general, haciéndolo más veloz para realizar varias tareas. Debes tener presente que la RAM es una memoria volátil, es decir, que si no guardas los datos en el almacenamiento secundario del sistema de cómputo, cuando apagues el equipo perderás la información. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que estás realizando una presentación electrónica para una exposición y estás tan concentrado en el diseño que olvidas guardar la presentación. Justo antes de terminar, de pronto se va la electricidad y se apaga tu computadora. Seguramente, al encenderla nuevamente y buscas tu presentación, no la encontrarás. Esto se debe a que tu archivo solo almacena temporalmente en la RAM, almacenamiento primario. Evita un problema similar haciendo uso de almacenamiento secundario. 2. Almacenamiento secundario. Mientras la RAM se encarga de los datos a corto plazo, almacenamiento primario, existen otras unidades de almacenamiento que guardan información a largo plazo en la computadora, lo que se conoce como almacenamiento secundario. Algunas de ellas son disco local, unidades de discos duros HDD y unidades de estado sólido SSD.
Unidades externas, discos duros y de estado sólido, dispositivos de memoria USB, dispositivos de almacenamiento óptico, CD, DVD y discos Blu-ray. La primera tecnología que se utilizó fue la magnética, que funciona mediante cargas magnéticas de atracción aplicadas a materiales con propiedades aptas para ordenarse en determinadas posiciones. Este tipo de tecnología es vulnerable a vibraciones, al exceso de calor, de frío, a impactos, y sus piezas se desgastan con el paso del tiempo. Unidad de disco duro, HDD, por sus siglas en inglés Hard Disk Drive, es el más común y es utilizado desde 1950. Tiene forma circular y funciona con tecnología magnética. Su proceso de lectura y escritura de información comienza por el borde exterior hacia el centro de un disco magnético. Funciona con piezas mecánicas las cuales se desgastan y lo hace más propenso a fallas, además de que se hace más lento al leer o procesar la información conforme guardamos los archivos o instalamos aplicaciones. Unidad de estado sólido, SSD, por sus siglas en inglés, Solid State Drive, creada en la década del 90. Utiliza la tecnología de almacenamiento flash. A diferencia de los HDD, aquí no importa en qué lugar se guarde o se acceda a la información. Las unidades externas de discos duros HDD y de estado sólido SSD pueden conectarse a cualquier computadora mediante un cable USB. Ofrecen una gran capacidad de almacenamiento, hasta 8 TB en CCD y 20 TB en HDD. Estas unidades son útiles para aumentar la capacidad de almacenamiento de tu computadora, transferir información de gran tamaño o grandes cantidades de archivos entre dispositivos, crear copias de seguridad de información importante y archivos valiosos. El USB, por sus siglas en inglés, fue creada por el año 2000 y desde entonces su capacidad de almacenamiento ha crecido pasando de 8 MB hasta los 2 TB. Actualmente las más comerciales son de 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB y hasta 256 GB, dispensables para almacenar tu información personal y escolar. Estas pequeñas unidades de almacenamiento portátil, conocidas también como pendrive o simplemente USB, funcionan de manera similar a los SSD, utilizando una tecnología flash con circuitos eléctricos y transistores que cuando se encienden o apagan presentan bits, unos y ceros en código binario, lo que permite a una computadora leer y escribir información. Son la solución más simple, rápida, económica y ultra portátil para que almacenes y transfieras archivos de tamaño regular o pequeños entre computadoras. Para utilizar una USB, le debemos conectar a una de las ranuras del mismo nombre que se encuentra en la parte externa de la computadora. Tus dispositivos de almacenamiento óptico, también conocidos como medios de disco óptimo comunicante, los puedes utilizar para leer, escribir información, por ejemplo, producir música, películas y videojuegos, pero también puedes guardar archivos, imágenes, fotografías o hasta programas en ellos. En la actualidad existen 3 tipos de discos ópticos que son CD, DVD y Blu-ray. CD es por sus siglas en la inglés Compact Disc, en español disco compacto, en cual pueden almacenar hasta 700 MB de datos, hasta 80 minutos de audio. Utiliza una tecnología óptica
El CD se popularizó en el momento de la música en los años 90. Seguramente en tu casa encuentras algunos. DVD, en el que puedes almacenar hasta los 8.5 GB de datos. Tiene el mismo tamaño que el CD, pero con el espiral más estrecho y doble capa. Se utiliza un láser rojo más fino para su lectura. El DVD se volvió famoso gracias a la industria cinematográfica, reemplazando las películas en formato VHS. El BD, con él puedes almacenar entre 25 GB y 128 GB de datos. Utiliza varias capas con protuberancia más pequeña y se utiliza un láser azul más fino para su lectura. Su principal uso es para el video de alta definición en películas y para algunos videojuegos de PC, Xbox y PlayStation. Hace algunos años también se utilizaba la unidad de disquete, también llamado disco flexible de 3 o FDD, por las siglas en inglés de Floppy Disk Drive, que funcionaba mediante magnética, muy similar al disco duro, pero a una escala mucho menor. Su capacidad de almacenamiento era de apenas 1.44 megabytes y tenía un disco fino de lámina de material magnetizable, cubierto con una base de plástico cuadrada. Estos dispositivos poco a poco fueron reemplazados por los discos ópticos y sus variantes hasta dejarlos obsoletos, o eso se cree. Almacenamiento en la nube. Pues bueno, el almacenamiento en la nube se trata de un objeto o tampoco de un lugar, mucho menos de un dispositivo como los que vistes anteriormente. Se trata de un servicio conformado por centros de datos y redes de servidores interconectados y repartidos por el mundo, los cuales proporcionan de almacenamiento a través de Internet en línea. Por los proveedores de almacenamiento de la nube administran esos recursos, permitiéndote cargar tus archivos en esos servidores y acceder a ellos en cualquier momento o lugar a través de una aplicación o un sitio web, siempre y cuando tengas acceso a Internet, lo que convierte en un arma de doble filo. Con el almacenamiento en la nube o la nube de tus archivos están seguros y respaldados. Al no ser un objeto físico, no debes preocuparte porque perdiste o te roban tu dispositivo. La nube te acompaña a cualquier lugar. Lo que sí debes cuidar es tu usuario y contraseña para evitar accesos no deseados a tus archivos. También la nube te puede ser una alternativa de almacenamiento versátil y relativamente nueva, la cual no era uso de su almacenamiento secundario, lo que te permite ahorrar espacios en tu computadora o incluso en tu smartphone. Como pudiste darte cuenta, existen diversas opciones para almacenar tu información en los diferentes dispositivos que utilices. Unidades de almacenamiento. Unidad de almacenamiento temporal es el almacenamiento primario, y son las memorias RAM, disco local, HDD, SSD, el CD, DVD y BD. Las unidades de almacenamiento permanente de almacenamiento secundario son memoria USB, la nube, HDD, SSD externos y el disquete. Por su parte, el servidor de almacenamiento de la nube se puede adquirir mediante diversas empresas o servidores, y la siguiente imagen se muestra un ejemplo.